Al igual que ya os comenté en contenidos anteriores, la bajada que había tenido por último el mercado cripto, resulta que le ha acompañado a dicha bajada una bajada en el mercado financiero tradicional, es decir, en el mercado en total. Un acontecimiento que no me esperaba para nada porque lo habría tratado en contenidos anteriores, pero no me podía faltar por ello un comentario, un análisis sobre esta última bajada que han tenido los mercados tradicionales. Y empiezo, eso sí, lo primero de todo, recordándoos un dato. El mercado cripto es un 1% de los mercados mundiales, sin tener en cuenta los productos apalancados, sin tener en cuenta productos derivados. Hablando únicamente, para que me entendáis, del mercado de valores, mercado de bonos, mercado inmobiliario, que ahí sí inevitablemente tendríamos que meter un poquito el tema hipotecas, lo que sería en cierto sentido apalancamiento, pero siendo tan solo el mercado cripto un 1% de los mercados globales, ya nos hacía un pequeño presagio de la bajada que se podía venir en el mercado financiero total. Y es que no tenéis más que ver esta imagen de la plataforma Finviz, en la que veis como el mercado financiero en total, esto no es el mercado cripto, aquí estáis viendo la totalidad del S&P 500, el índice bursátil más importante del mundo y también el más concentrado en las Magnificent Seven. Ya veis por aquí este diagrama de cuadrículas en el que el tamaño de cada cuadrícula representa la capitalización de mercado de esta empresa: Apple, Nvidia, Microsoft como las tres más grandes, seguidas de Google, de Meta, Amazon, Tesla, Berkshire Hathaway, Visa. También me pongo por la derecha para que veáis algunas empresas más, pero sobre todo las Magnificent Seven: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Veis ahora mismo cómo el mercado financiero en total está sufriendo, pero como loco, y esto es esta representación en un intervalo del último día, el último día de cotización. Este antepenúltimo había sido todavía peor. El lunes día 3 de marzo había sido el día en el que tanto el mercado cripto como el mercado tradicional habían acumulado más pérdidas durante el año 2025. El peor día para el mercado en lo que llevamos de año. Y teniendo en cuenta también finales de 2024, estaría posicionado, si no me equivoco, dentro de los 3 peores días de los últimos 6 meses de 2024 y el primer trimestre prácticamente de 2025, por lo que esta representación del lunes día 3 de marzo habría sido muchísimo peor. Os lo pongo para que veáis con un intervalo de una semanita y aquí estáis viendo que se tiñe todavía más de rojo, es todavía peor. Y por supuesto todas las tecnológicas sufriendo y sufriendo muchísimo. Siempre al inicio de todos los colapsos, al inicio de las bajadas, de las caídas del mercado, el sector que más sufre con diferencia y por supuesto las primeras empresas en caer son las tecnológicas. Y es que fijaros un poquito más cómo los únicos sectores que están más o menos bien, aquí empezáis a ver los nombres completos de las empresas, son los de salud y los de algunas empresas basadas en vicios. Todas las demás empiezan a caer y de una manera muy notable. Esta última semana sin duda también ha sido la peor de todo el año 2025. Yéndonos a un intervalo de un mes, vemos y una vez más, como os comentaba, solo sobreviven algunas empresas financieras por los pagos con tarjeta de la gente que está todo el rato priorizando su salud y comprando bienes de primera necesidad, útiles, bienes de consumo y algunas empresas basadas en vicios, una vez más, como os estoy señalando por aquí. Vemos caídas estrepitosas como es el caso de Google con un 16,05%, de un 14,25% en Amazon, de un 32,76% en Tesla. Broadcom, esta empresa de microchips, de elaboración de microchips, con un 15,27%. Nvidia, Microsoft y Oracle, empresas de tecnología y de software, con unas caídas entre un 4 y un 7% en el último mes. Pero sobre todo las más destacadas son estas 4 empresas de Tesla, Amazon, Google y Meta. Aunque también no se queda para nada atrás el caso de United Health con una caída de un 12,51%. Esto se debe también en gran medida a la interposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos a sus 2 países vecinos y también esta potencia económica enormísima de Asia más Extremo Oriente, que es el caso de China. Los aranceles interpuestos tanto a México como a Canadá del 25% y en un primer momento se quedan en un 20% los aranceles a China, han sido un motivo muy grande, que no el único, pero sí un motivo principal de el peor día que acumula la bolsa de todo el año 2025. Simplemente para ya llevarlos a otros apartados, les dejo con esta imagen final, incluso con un pelín de recuperación con respecto al peor día de la bolsa en lo que llevamos de año. Vemos a prácticamente todas las empresas del S&P sufriendo o como mínimo quedándose en tierra de nadie después de un mes de acumular pérdidas. No me podía faltar también traerles desde la plataforma de Coin360 cómo se han dado salidas estrepitosas, locuras de fondos que salían en cripto a wallets directamente a almacenamientos en caliente o en frío, pero sin lugar a dudas fuera totalmente de los exchange, con salidas de un 17,61%, reduciéndose los fondos a disposición del exchange de Binance, de un 7,83% por parte de OKX, bajadas de un 10,95%
2025 otra locura ya no solo es que Binance haya perdido unos fondos a su disposición, es decir, monedas que han salido del exchange y se han ido a wallets para estar más a salvo, por valor de un 18,48% de los fondos totales de Binance, sino que también se han marchado un 11%, para ser exactos, un 10,95% de Gate.io. No por ello menos importante tampoco toda la salida que se ha dado de fondos a su disposición en el exchange de Crypto.com, con un 18,76% de salidas. En el caso de BitGet, acercándonos un poquito lo podremos ver más claro, un 9,94%. En el caso de Bybit, por este hackeo que habíamos visto ahora por último, de un 20,17%, de Huobi de un 12,83% y de KuCoin, como les señalo por aquí, de un 20,97%. A excepción únicamente de 3 exchange que salen destacados: Bitfinex, Bitstamp y Bitmart. También porque Bitmart es un exchange chino y ahora por último habíamos visto que los que ejecutaban este hackeo estaban precisamente mirando cómo podían cambiar Ethereum por Bitcoin precisamente en exchange chinos, y de ahí esta subida de un 40% de los fondos. No es que las cosas vayan bien, es que los autores del hackeo están tratando de pasarlo por ese exchange, entre otros. Otra cosa es que lo consigan o no, pero por el momento están en el intento. Bueno, sin lugar a dudas, está siendo una auténtica carnicería. El mercado no se aguanta. Estando a miércoles, mitad de día, venimos de tener el peor día del año en el mercado financiero, cripto y tradicional, en ambos durante ese lunes, indudablemente un lunes negro, y ahora no paramos de ver en un intervalo del último mes estas auténticas locuras de salidas de casi un 20% en exchange enormísimos, de gente que ya no confía en estos bancos de cripto y se están llevando sus fondos, ya sea en moneda fiat, a la banca tradicional para poder usarlo para consumo o en un instrumento de ahorro como el oro que sea más seguro, o directamente llevándose estas criptos a wallets que sean ahora sí de su propiedad. No os olvidéis, todas las criptos que tengáis en exchange no son vuestras. Si no son tus llaves, no son tus monedas. Ahora por último, podíamos ver en el ranking de CoinMarketCap que el mercado cripto se había tranquilizado un poco, subiendo un poquito algunas monedas, un 9, un 5%, pero no nos olvidemos que después de caídas de un 30%, incluso en algunos casos casi de un 40%, y viendo como una caída usual, lo que es una imagen de auténtica locura, caídas de un 20%, dándolas como las caídas normales, por lo que nadie al ver una subida de un 5 o un 9% se alegre. Aún así, también recalcable la subida de Bitcoin Cash, precisamente este Bitcoin que el propio Satoshi Nakamoto ya decía en el foro que creó para resolver las dudas del white paper que Bitcoin a futuro tenía que cambiar el tamaño del bloque a un tamaño variable y no limitado a propósito en un mega, que eso fue la medida temporal para evitar un ataque de spam. Una vez que un Bitcoin entero valiese un céntimo, que hoy mirad a cuánto cotizan BTC y BCH, lo que cotiza como BTC y Bitcoin Cash, veréis que valen muchísimo más. En cuanto una moneda completa valía un céntimo, ya se evitaba el ataque de spam, que era colapsar la red porque las comisiones que pagabas no valían nada, dado que un Bitcoin valía menos de un céntimo. Una vez que un Bitcoin valiese un Bitcoin entero un céntimo, que hoy valen muchísimo más ambas monedas, ya ibas a evitar un ataque de spam. Por tanto, podías dejar de limitar el tamaño del bloque a un mega y poner el tamaño del bloque en indefinido. Tanto es así que el propio Satoshi Nakamoto, que hay mucha gente que cree erróneamente que la última intervención de Satoshi Nakamoto, primera y última, fue la publicación del white paper, y no es verdad. El propio Satoshi Nakamoto crea un foro para resolver las dudas del white paper, y es tan así que el propio Satoshi, el propio creador de Bitcoin, quería quitar el límite del tamaño del bloque en un mega y ponerlo en indefinido a razón de lo que necesitase la congestión de la red, que el propio Satoshi deja en el foro que él mismo crea para resolver las dudas de Bitcoin el código para implantar en el Bitcoin Core, en el código principal de Bitcoin, para quitar el tamaño de bloque de un mega y poner un tamaño de bloque indefinido. El propio Satoshi Nakamoto deja el código en dicho foro de cómo hacerlo. Este código es precisamente el que implementa lo que hoy cotiza como Bitcoin Cash, y de ahí que se diese el hard fork, demostrando por tanto que efectivamente sí es correcto que el Bitcoin original, el Bitcoin de Satoshi Nakamoto, es lo que hoy cotiza bajo el nombre de Bitcoin Cash de BCH, y los que tercos como una mula decidieron limitar arbitrariamente el tamaño del bloque en un mega, prohibiendo la escalabilidad de la red, grupo liderado por la empresa Blockstream, teniendo como líder principal a Peter Todd, al desarrollador Peter Todd, decidieron seguir limitando el tamaño del bloque a un mega. Como ellos eran mayoría, ya que habían cogido el liderazgo del proyecto de hacía años, decidieron quedarse con el ticker. Fueron muy listos, se quedaron con el ticker de BTC, pero esa moneda hoy en día es la moneda de Blockstream, ya que la moneda descrita por el propio Satoshi Nakamoto, sus principios están respetados hoy no en lo que hoy cotiza como BTC, sino en el verdadero Bitcoin, que es Bitcoin Cash. ¿Qué
es el que de verdad respeta los principios y el funcionamiento del white paper y de las respuestas que el propio Satoshi Nakamoto da en el foro que él mismo crea para resolver las dudas de Bitcoin. Además, por supuesto, vuelvo y repito que él mismo, el propio Satoshi, dejó como demostración el trozo de código que se tenía que implementar dentro del código de Bitcoin para quitar el límite del tamaño del bloque de 1 mega y pasarlo a un tamaño de bloque modificable a razón de la congestión de la red. Por esto no es casualidad, cada vez el mercado va dándole más confianza a BCH y veíamos una recuperación en 24 horas de un 28,15%. El verdadero Bitcoin, no la moneda de Blockstream, lo que hoy cotiza bajo el ticker BTC. También es verdad que nos traía esta noticia el portal de Criptonoticias acerca de toda la caída que se había dado en el mercado, en el que nos hacían saber que las criptomonedas se desploman por la guerra comercial de Estados Unidos. En esta caída del lunes que os comentaba, BTC había caído en las últimas 24 horas nada más y nada menos que un 10%. La caída del mercado fue una trampa para el comercio minorista. Tan solo en 24 horas los criptoactivos han perdido 500.000 millones, la mitad de $1 billón de un billón de los hispanohablantes. La mitad serían 500.000 millones. Un billón, recordad, 1 millón de millones, no lo que los angloparlantes llaman un billion, que son 9 ceros. No. El billón de los hispanohablantes, que son 12 ceros, la mitad, 500.000 millones perdidos en tan solo 24 horas. Un desplome que arrastró a BTC y a Ethereum. Además, por supuesto, de a otros activos en una caída vertiginosa. Tal y como os comentaba, como uno de los motivos principales, el hackeo de Bybit por parte del grupo Lazarus, de Corea la Mala, los aranceles interpuestos por Estados Unidos y un giro inesperado tras el anuncio de una reserva estratégica de criptomonedas por parte del presidente de Estados Unidos. Una actualidad cripto y del mercado financiero en global bastante mala, con caídas estrepitosas, pero en la que estaremos al pendiente. Yo por mi parte estaré bastante al pendiente para traerles las últimas actualizaciones. Ya sin nada más, mi nombre es Brent. No me voy sin decirles que ha sido un auténtico honor poder informarles. Como siempre les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.